forgive. You know, it's not that I'm going to forget what happened, but I'm not going to save it to use it against you whenever something goes wrong, and I'm going to try to defend myself and say, hey, don't forget, you know, you did this way back then, and, you know, I haven't forgotten. You know, it's not about that. You know, God is going to defend us. You know, we don't need to save, you know, whatever you did to me back in 6-7 years ago to defend myself. You know, God is in control. God does that for me, and there's no reason why I should do it. You know, it says forgiveness requires repentance on our part and faith in Jesus Christ. You know, turning away from our own life. You know, when we repent, you know, we turn it over to God. Say, okay, you know what? I let it go. I release, you know, whatever they've done to me. I'll give it to you, Lord, and there, it's out of my hands. You know, and that's the way it should be. You know, cuando nosotros nos arrepentimos, se lo entregamos a Dios y decimos, Señor, te lo entrego a ti. Yo me libro de todo maldad, de todo angustia, todo dolor, y te lo entrego a ti y tú toma como tú gustes, ¿no? A veces también tenemos la tendencia de decir, Señor, tú tómale, tú castígalo y tú regáñalo. No se trata de eso tampoco, ¿no? A veces así hacemos, ¿no? Many times we give it to God and say, okay, God, here, you handle it. You punish him. You make him suffer. You know, it's not about that. You know, it's about living together, living in unity, you know, turning it over to God and say, God, you know, meet up with him, God, and do what you did with me. You know, transform his life, give him an understanding the way you've given me. ¿Verdad? Es para que le digamos, Señor, te entrego esto para que puedas unirte con la persona, darle entendimiento, así como me lo has dado a mí, transformar a esa persona como me transformaste a mí, porque no todos éramos buenos, ¿no? Muchos teníamos fallas y todavía hasta ahorita, pero la diferencia es que nos arrepentimos cuando hacemos el mal. Y cuando hacemos el mal, no cuando nos agarran, ¿no? Porque hay una gran diferencia en eso. Also, one condition to receive forgiveness from God is our willingness to forgive other people. A veces, lo importante que para ser perdonados por Dios, nosotros tenemos que perdonar primero a las personas que nos hayan ofendido. A veces no queremos, a veces decimos, pero es imposible. Ahora, ¿cuánto no nos ha perdonado el Señor? Diario nos perdona por nuestras fallas, por nuestras faltas, por nuestra mala educación, y nosotros no queremos por una cosita que nos hacen. Ahora lo detenemos, hacemos cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. You know, many times, you know, we do things that don't go according to God's word. You know, we say we forgive and we don't, you know, and we do things that we're not supposed to. A veces he visto que tal vez decimos que perdonar, pero en nuestra manera hacemos cosas para ofender a la persona o para hacer a la persona sentir incómodo, pero lo hacemos con la misma razón en la cual nos ofendieron, pero de diferente manera, como para que no se sienta que lo está haciendo por eso. A veces queremos queremos defendernos de otra manera diferente por lo mismo, pero para que no se mire que es por eso. It says forgiveness is a reflection of our experience and understanding of God's forgiveness. Ahora, si nosotros entendemos y podemos saber y entender bien de lo que el Señor nos perdonó, o en la manera que el Señor nos perdonó, de que no va a seguir utilizando lo que hicimos en contra de nosotros, entonces nosotros podemos entender la manera de que nosotros debemos de perdonar igualmente. Porque nosotros, imagínense si Dios guardara cada cosa, cada falla que hemos cometido,
y cuando vamos a pedirle algo y que dijera, nah, es que ya llevas muchas, ¿no? O ya es la segunda vez o la tercera vez que vienes con lo mismo. Pero el Señor no es así, ¿no? Entonces nosotros debemos de aprender eso, ¿no? Nosotros aprendemos cosas que tal vez aprendemos que hay bendiciones en el Señor y que el Señor me da y que el Señor suple, pero queremos aprender lo que nos beneficia a nosotros en nuestra mente humana, ¿verdad? Pero no miramos lo que nos beneficia a nosotros, el poder perdonar, el poder soltar lo que nos han hecho, el poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que no es fácil, no es fácil. A veces pasamos situaciones que decimos, wow, ya no puedo, ¿no? Pero cuando lleguemos a ese momento que ya no puedo, es cuando nosotros tenemos que agarrarnos al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Ahorita es cuando más necesito tu ayuda para poder seguir adelante y hacer lo que es correcto. Forgiveness is a reflection of the experience and understanding of God's forgiveness. If we truly understand how God has forgiven us, the many times He's forgiven us, I'm sure He's forgiven us for the same sin time and time and time again. We could understand that, then we could be the same way, and we could forgive, the person that has probably sinned against us 2 or 3 times. As long as the person comes up to us and asks for forgiveness, and we can see a difference in the person. But if we see that things aren't going well, then it's kind of hard to move forward. Also, refusing is a sin. If we receive forgiveness from God, we must give it to others who hurt us. Dice que el no perdonar es un pecado. Es un pecado porque estamos en contra de la voluntad de Dios. Ahora el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Ahora no dice que tenemos que pesarlo a ver si sí o no. O dice que tenemos que perdonar y dejarlo ir y que Él se encargará, ¿no? Él tomará control, Él hará lo que es correcto, lo que es necesario, tanto para esa persona como para uno, para que uno pueda recibir esa paz en su corazón, en su mente, en su espíritu y poder seguir adelante. We need to let go of whatever it is. We need to forgive. God's word says that if we don't forgive, we live in sin. And the reason we live in sin is because we're living against the will of God. We're not obeying what God is saying. God is telling us, to stay away from sin. God is telling us to forgive. It says we cannot hold grudges or seek revenge. O que no podemos estar como enojados y querer defendernos y eso, ¿no? Eso, el Señor se encarga de eso. Nosotros tenemos que vivir en paz. Muchas veces he visto que tal vez no queremos perdonar a una persona y cada vez que vemos a la persona como que nos amargamos, ¿no? Y la persona está como que nada pasó, ¿no? Entonces muchas veces cuando nosotros no perdonamos, nos estamos causando más daño a nosotros mismos que a la persona que nos ha ofendido, ¿verdad? Porque la otra persona puede estar, a veces la persona ni cuenta se da que nos haya ofendido y nosotros solo nos estamos dañando, hasta enfermando de estar pasando corajes por cosas que tal vez no fueron intencionalmente, tal vez fue un malentendido, tal vez fue algo que no era las intenciones de la persona y a veces la persona ni se dio cuenta y nosotros ahí estamos pasando tiempos malos, tal vez hasta enfermándonos. No queremos a veces hasta ni ir a la iglesia porque me hizo sentir mal o me hizo una mala cara. Ahora, también tenemos que entender, ¿no? Si nosotros no siempre estamos de buenas y no siempre vamos a saludar a una persona con una sonrisa, ¿no? Entonces tal vez si la persona que te ofendió en ese tiempo tal vez tuvo uno de esos momentos, estuvo pasando unos momentos y es lo que fue, ¿no? No es algo
que quiso ser la persona. You know, refusing to forgive as they sin, and we receive. So we cannot hold a grudge. You know, many times we hold grudges against people because we get mad and we don't want to forgive, and we hold a grudge against them. And it only hurts, you know, we only hurt ourselves. You know, we're thinking this person did this to me, that to me. Every time we see the person, we come across them, you know, it frustrates us. We get angry and we get upset. And all we're doing is hurting ourselves. Many times the person doesn't even know, doesn't even realize that he caused us, you know, a pain or discomfort or any hurt. And we're thinking that, you know, this person doesn't even care. You know, this person just likes, you know, making me feel bad. But it's not always that way. You know, sometimes we're not in the best of moods and we don't greet people with a smile. And that could have been one of the things. You know, sometimes we don't even want to come to church because we say, yeah, that person, you know, he gave me a bad look. You know, he didn't even talk to me. But, you know, we need to understand that things happen. You know, we're here to listen to the Word of God, to get closer to God, not to judge people, not to go by what people say or look at me, you know, or the way they look at me. But, you know, we're here to look, you know, for God's Word. It says we are to trust God's justice and forgive the person who offends us. You know, that does not mean we need to forget the offense. Usually that's beyond our power. You know, we need to forgive the person who offends us at all times. You know, just let it go. You know, we had a occasion here some time ago where one person felt real bad and came up to us and said, you know what, I feel real bad because, you know, a family member of mine did so-and-so, you know, and, you know, it kind of got y'all involved. I'm like, you know what, don't worry about it, you know, just let it go, you know. It doesn't bother me, you know. Whatever the person does, you know, it's on him, you know. Don't worry about it, you know. That person was crying, you know, like, hey, let it go, you know, it's okay, you know. Si vamos a Efesios 4, 31 y 32, if we go to Ephesians 4, 31 and 32. Says, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que nos quitemos de toda amargura, enojo, ira y gritería y maldicencia y malicia, ¿no? Tenemos que quitar todo eso y dejárselo al Señor, entregárselo a Él y nosotros hacerlo mejor por vivir en paz, por vivir a gusto, por no dejar que esas cosas nos ofendan o nos molesten. Antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Así como Dios nos perdonó, como Dios nos perdona día tras día tras día, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Y dejar que Él se encargue de eso, que Él tome control, que Él sea quien va a hacer lo que es necesario. So never be bitter, angry, or mad. Never shout angrily or say things to hurt others. You know, we need to quit doing that. We need to just put things aside, turn them over to God, and let God be in control. It says never do anything evil. You know, because when we do any of those things and we're going against the will of God, you know, and, you know, we're sinning against God. It says be kind and loving to each other. You know, forgive each other the same as God forgave you through Christ. You know, just as God forgave each and every one of us, you know, we should do the same. You know, we should forgive, you know, the people that, you know, hurt us, that offend us, or cause us any hurt. Another thing says, you know, to some people, forgiveness may seem like weakness or letting an undeserving person win, but it has no connection with weakness or even emotions. Instead of forgiveness, it's an act of will. You know, a lot of times we do that. We say, oh, you know, if I forgive, you know, then, you know, I'm portraying myself as a weak person, as I'm giving in to what they're doing, you know, as the other person is taking advantage, and I'm saying it's okay.
It's not that, it's doing the correct thing. Muchas veces sentimos que si perdono, entonces es porque soy débil. No es porque somos débiles, sino que porque estamos en obediencia, estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, el Señor es el más poderoso de todos, ¿no? Y Él nos perdonó, no por débil, sino que por amor. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, debemos de perdonar por el amor que el Señor ha puesto en nosotros y por obediencia en lo que el Señor ha establecido. ¿Verdad? Aunque sea difícil, aunque a veces digamos, no, es imposible, para Dios no hay nada imposible. Si nosotros no podemos, si es muy difícil para nosotros, hay que consultar con Dios y pedirle que Él nos ayude para que nosotros podamos pasar eso, poder perdonar y seguir adelante. Forgiveness is not granted because a person deserves to be forgiven. Forgiveness is deliberate act of love, mercy, and grace. Forgiveness is not to hold something against another person. Así que el perdón no es porque se lo merece a alguien, ¿no? Sino que es un acto, un hecho de amor, de misericordia, ¿verdad? Que viene de parte del Señor, ¿verdad? Es una decisión que tomamos de no usar el daño o lo que nos hayan hecho en contra de la persona. Muchas veces queremos hacerlo así y defendernos con eso, tenerlo ahí a la mano para poder defendernos cuando queramos, y no se trata de eso. El perdón sincero es de que voy a perdonarte, ya no voy a usar eso para defenderme o para causarte daño. So despite here what she has done to you. Dice, what is forgiveness in relation to salvation? Esto me habló mucho, ¿no? De ¿qué es el perdón? ¿Cómo va con lo de la salvación? It says forgiveness is part of salvation. When Jesus forgives our sins, our trespasses, our iniquities, and our transgressions are erased, wiped off the record. Dice que en qué está unido el perdón con la salvación. ¿Verdad? Dice que el perdón es parte de la salvación porque el Señor, cuando nos perdonó, quitó todas nuestras transgresiones, todas las iniquidades, todo lo malo lo borró y empezamos de nuevo con Él. It says forgiveness of sin is like financial debt being erased. When I saw this, like, what do you mean, huh? But it's because, He paid, we were redeemed by Him. He paid for all our sins, and through that we receive salvation. If we go to John 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces podemos saber que en eso lo del perdón y la salvación están unidos, porque cuando el Señor puso ahí consumado es que ya todos nuestros pecados fueron consumados, ya todo se terminó y empezamos con Él, ¿no? Pero en realidad tenemos que ser sinceros y buscar de Dios. No es para el que quiera, sino que para el que esté dispuesto a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? A lo que el Señor ha establecido. Muchas veces sí queremos, se me hace bien y sí me conviene, pero tengo que hacer yo mi parte. No me va a llegar lo más por llegarme. Ahora yo tengo que querer ser transformado por el Señor, tengo que vivir yo en obediencia y hacer lo que el Señor me pide para poder yo recibir lo que Él tiene para mí. Y es lo que tenía. Ahora el Señor me estuvo hablando de eso, ¿no? Y como la última vez hablamos de lo de la fundación, ¿no? Entonces eso también va con lo mismo, ¿no? Ahora no podemos
decir que estamos viviendo bajo la fundación de Dios y no estamos cumpliendo con esto. Pero eso es una gran parte igualmente que tenemos que buscar de Dios, vivir de acuerdo a su palabra, hacer lo que nos pide. Tal vez nos va a costar mucho, tal vez se nos va a hacer difícil, tal vez no vamos a querer, pero no se trata de lo que yo quiero, lo que yo pienso. Ahora, se trata de vivir en obediencia, se trata de poner todo al lado y ser lo que el Señor me está pidiendo. The important thing is, to do what God is telling me. It's not what I want to do, what I feel is right, what seems okay to me. It's what God has established. The foundation that God has established, the one we need to live under, and that's what we need to do. Put all our things aside and live according to the to the will of God. I'm sorry. Déjame orar para que seamos despedidos. Father, I thank you for your word, Lord. I ask, Lord God, that we, Father, may focus on this, Lord God, and see what changes, what adjustments we need to do in our lives. That we may come to you, Lord God, if we have any difficulties in any part as far as forgiveness, Father, and understanding, Father, the right things to do, Lord God. I ask, Lord God, that you help us, Father. Help us, Father, help one another in this, Lord God, where we can forgive one another and live as that big family that you want us to be, Father. I ask, Lord God, that you may receive all the honor and all the glory for this, Father. Amen.